programa de hoy, en su catequesis semanal, el Papa León XIV nos invita a ver la resurrección de Cristo como el acontecimiento que fundamenta la fe. Ante la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, León XIV recuerda que con la violencia no hay ganancia alguna y exhorta a buscar el diálogo. El musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York. Promete aumentar fondos para el aborto. En Virginia, la gobernadora electa Abigail Spanberger promueve el aborto y la fertilización in vitro. Lo que está pasando en este país, y yo siento, hiere el corazón de Dios. Sacerdote de la diócesis de Chicago camina miles de kilómetros hasta Nueva York pidiendo reformas en la política migratoria. En la víspera de la fiesta de los mártires españoles del siglo XX, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez, habla de los 39 religiosos mártires de 1934 destacados en su reciente libro. Hola Natalie, comenzando el programa. Una alegría empezar este programa contigo, Eddie, y con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Zacarías y Santa Isabel empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León XIV descubriendo en forma sencilla ante una multitud de fieles el tesoro del misterio de la resurrección. Fue en ocasión de su audiencia general esta mañana en su ciclo de catequesis sobre el misterio pascual. Informa nuestra corresponsal Paola Flynn. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Con estas palabras, el Papa León XIV saludó a los peregrinos en la Plaza de San Pedro que participaron de la audiencia general. En su mensaje, el Papa subrayó la fragilidad de la humanidad y dijo que el anuncio pascual alimenta la esperanza ante los desafíos que la vida presenta. Por ello, invitó a los fieles a meditar sobre la resurrección. El anuncio pascual es la noticia más hermosa, alegre y conmovedora que jamás haya resonado a lo largo de la historia. Es el Evangelio por excelencia, que da testimonio de la victoria del amor sobre el pecado y de la vida sobre la muerte. Y por eso es el único capaz de saciar la sed de sentido que inquieta nuestra mente y nuestro corazón. Añadió que el ser humano tiende hacia lo infinito y que ninguna realidad contingente lo satisface. Subrayó que esto contrasta con la experiencia de la muerte anticipada por los sufrimientos, las pérdidas y los fracasos, y que ello nos invita a ver la vida con ojos de esperanza. En Él tenemos la seguridad de poder encontrar siempre la estrella polar hacia la que dirigir nuestra vida de aparente caos, marcada por hechos que a menudo nos parecen confusos, inaceptables, incomprensibles. El mal, en sus múltiples facetas, el sufrimiento, la muerte, acontecimientos que nos afectan a todos y a cada uno de nosotros. Meditando sobre el misterio de la resurrección, encontramos respuesta a nuestra sed de significado. El pontífice subrayó que la resurrección de Cristo no es una idea, una teoría, sino el acontecimiento que fundamenta la fe. Luego finalizó su encuentro con un llamado internacional. Les invito a unirse a mi oración por todos aquellos que sufren los conflictos armados en diversas partes del mundo. Pienso en particular en Myanmar y exhorto a la comunidad internacional a no olvidar al pueblo birmano y a proporcionar la asistencia humanitaria necesaria. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Llevamos la atención a Puerto Rico, a la base militar de La Ceiba, en intensa actividad de las Fuerzas Armadas estadounidenses, con un escuadrón de aviones de guerra enviados a la pista de aterrizaje, reportó Associated Press. Este martes, cazas y aeronaves aterrizaron y despegaron de La Ceiba, donde también se encuentran algunos de los drones de la Fuerza Aérea, que supuestamente se usaron para atacar varias embarcaciones de narcotraficantes en el Mar Caribe frente a Venezuela. El gobierno de Trump también viene desplegando una fuerza inusualmente grande de buques de guerra en la región, informa la prensa internacional. Escuchemos las reacciones del ministro de Defensa al respecto, luego de la misa de acción de gracias por la canonización de los santos venezolanos. No lo veo como una casualidad que en un momento tan difícil como el que estamos enfrentando hoy, donde naves, buques misilísticos de gran porte, destructores, aviones, B-52, B-1, F-35, incursionando cerca de nuestras costas, intimidando un pueblo de Dios que es Venezuela. Yo no veo esto como una casualidad, no señor, yo veo esto como un gran momento. Esto es una causalidad
El pueblo de Venezuela no merece estar bajo el acecho y el asedio criminal del imperialismo norteamericano. Y sobre el aumento de la presencia militar estadounidense y sus operativos en el Caribe, el Papa León XIV se pronunció este martes en Castel Gandolfo. Un país tiene derecho a tener un ejército para defender y construir la paz, pero en este caso parece un poco diferente, ya que aumenta la tensión. Hace 5 minutos he leído una nueva noticia que dice que se están acercando a la costa de Venezuela barcos estadounidenses. Creo que con la violencia no ganamos nada. Lo importante es buscar el diálogo, la forma adecuada de encontrar soluciones a los problemas en algunos países. Por otro lado, Hamás devolvió los restos de un rehén israelí este miércoles. Se trata del sargento Itai Chen, de 19 años de edad, secuestrado el 7 de octubre de 2023. Tras el alto al fuego desde el 10 de octubre, Hamás ha entregado los cuerpos de 21 rehenes fallecidos. Restarían otros 7 según el acuerdo de paz. Los terroristas sostienen que la recuperación de los cuerpos se complica debido a la devastación en Gaza. Hasta el momento, Israel ha devuelto los cuerpos de más de 200 palestinos, informa Associated Press. Escuchemos al Papa León XIV en declaraciones anoche sobre la ocupación israelí en Cisjordania, territorio palestino, a través de las colonias instaladas a lo largo de los años. Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue en marcha. Es muy frágil. Tenemos que intentar pasar a la segunda fase, ver el tema del gobierno, cómo podemos garantizar los derechos de todos los pueblos. El tema de Cisjordania, estas colonias, es realmente complejo. Israel dijo una cosa y luego ha hecho otra en algunas ocasiones. Queremos intentar trabajar juntos por la justicia y por todos. El padre Gary Graff es un sacerdote de 67 años de Chicago y miembro del grupo Sacerdotes por la Justicia para los Inmigrantes. El 6 de octubre emprendió una gran misión, caminar desde Dalton, Illinois, la ciudad natal del Papa León XIV, hasta la Estatua de la Libertad en Nueva York por los migrantes. El presbítero ahora se encuentra en Clarion, Pensilvania, y desde ahí nos conectamos con él. Padre Gary Graff, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Mucho gusto. Padre, ¿cuál es la situación de los niños migrantes por los cuales usted ha emprendido esta caminata desde la casa del Papa en Chicago hasta la Estatua de la Libertad en Nueva York? Pues el inmigrante me ha bendecido durante 41 años de sacerdote. Me ha enseñado su fe, su religión, su cultura, costumbres. Y yo, como cualquier padre de familia, lo que soy, un padre espiritual, lo que está pasando en este país, y yo siento, hiere el corazón de Dios, y sentí la necesidad de levantarme, de caminar, de expresar, y denunciar lo que está pasando a seres humanos, de manera que este país los está tratando. Muy cierto, padre. ¿Y cuánto ha caminado hasta ahora? Ni sé, un poquito más de la mitad. Va a ser un promedio de 1000 millas, porque estamos tomando unas rutas más rurales. Una persona en Chicago me está ayudando y su esposa dijo, no hay un camino, pues está ahí en el Google Map, que de Dalton, Illinois, hasta pues la Señora de la Libertad ahí en Nueva York. Uno tiene que inventar su ruta, así como para millones de inmigrantes. Tampoco hay un camino hacia la ciudadanía. Uno necesita ya buscar la ayuda de Dios, de la iglesia, de otros ángeles en el camino para poder lograr esa meta. ¿Usted está caminando solo, padre? Caminando solo, de vez en cuando hay una otra persona que me acompaña. ¿Y cómo se siente, padre? Natalie, me he sentido súper bien, en serio. Pues yo sé que la oración de muchas personas, una peregrinación de fe, sabiendo que Dios está con uno, lo que estoy haciendo, espero que pues sea una voz que no se está escuchando ahorita en este país, me anima, me levanta el ánimo todos los días y me da toda la fuerza necesaria para caminar. Desde su experiencia, padre, por su cercanía también con migrantes en Estados Unidos, en su opinión, ¿qué reforma es necesaria en el sistema de inmigración? Pues este es un país de leyes, obviamente, pero esas leyes pues se están reformando y purificando todos los días. Referente al inmigrante, la gran injusticia, en mi opinión, es que no ha habido una reforma migratoria durante 40 años. Y no es justo. Y ahora echar la culpa como si fueran chivos expiatorios al inmigrante es el problema de todo lo que
la causa de todo los problemas de este país es una gran mentira. Y pues mi deseo ante Dios y caminando y en el camino conversaciones como esta con usted, Natalie, es para pues escuchar toda la verdad que no se está escuchando ahorita. Padre, ¿y qué vivencias importantes puede compartir de esta caminata? Pues lo que no he esperado, la riqueza de esta caminata, yo creo que como cualquier peregrinación, las personas que he conocido en el camino, sobre todo los sacerdotes que no me conocen, personas de Chicago, los sacerdotes que están conmigo en la calle de Chicago, pues han enviado llamadas, han hecho llamadas, haciendo invitaciones a sacerdotes que me pueden recibir en sus casas, en sus parroquias, y pues en todo camino me han recibido con los brazos abiertos. Padre, y es en estas parroquias donde sus hermanos sacerdotes lo alojan, donde usted también seguro puede celebrar la misa. ¿Cómo se reparte entre la caminata, la oración y los sacramentos que como todo sacerdote debe impartir a diario? Pues eso, mi reina, pues ha sido una gran bendición. Los domingos he podido celebrar, sábados, pues una misa inclusive en Youngstown, en un centro de detención. Pues eso sí es lo que alimenta más mi fe y me prepara bien para caminar en el camino. La idea mía fue al principio simplemente caminar, como Forrest Gump, nomás llegar a Nueva York. Pero ya hablando con más personas dijeron, no, es el camino, la caminata, pero la peregrinación, pero también la conversación, la plática en el camino. Y por eso pues han establecido ese website, invitando también a sobre todo niños y jóvenes a contar la historia de sus papás. Muchos que se encuentran aquí, que sobre todo con tanto miedo, protegiendo su autonomía, no han podido hablar y contar su propia verdad. Y esa historia es la misma de mis bisabuelos, el inmigrante de hoy. Padre, ¿y cuánto le falta para terminar esta peregrinación? Pues estoy un poquito más allá de la mitad. Estamos hablando de unas 3 semanas y media. La idea es llegar para la Acción de Gracias, el Día de Acción de Gracias en estos días. Si no en esta semana, estamos pensando en no el lunes después, sino el martes después del Día de Acción de Gracias, llevar a cabo una reunión de líderes de fe, porque es importante que como líderes de fe, que expresemos nuestra fe en palabras muy claras y pues que logre ojalá una influencia. No somos políticos, pero pues que puede también tocar el corazón de toda la ciudadanía aquí de este país, afectuando las pólizas también para que haya más justicia para el migrante en este país. ¿Cuál es su mensaje a los migrantes en Estados Unidos, Padre? Pues no perder la fe. Como pues tenemos fe en Cristo Jesús. Bueno, la fe, quizás el sacerdote puede de cierta manera enseñar un poco la religión que he aprendido en el seminario. Es el pueblo que me ha enseñado a tener fe. Desde mi tiempo en Guerrero, en México, pues en Bolivia 9 veces visitando con doctores y enfermeras unas misiones médicas. Pues todavía no he conocido tu país, Natalie, pues el Perú. Pero Colombia, Centroamérica, conocí al Monseñor Oscar Romero en el año 78 cuando fui a Panamá, y es también acompañar al inmigrante como si fuera la Sagrada Familia. Durante las posadas lo que celebramos de una manera muy concreta. Así es, Padre Gary Graff, nuestra admiración y oración lo acompañan durante este tiempo de peregrinación. Gracias por la entrevista, que Dios los bendiga. Gracias, mi reina, gracias por todo lo que haces. Yo estoy haciendo lo que siento es mi chamba, mi trabajo. Como hace usted la suya, pues me impresiona mucho, y gracias por tu voz muy profética. Y sobre el caso de los migrantes indocumentados detenidos en cárceles de Estados Unidos, el Santo Padre también se expresó anoche desde Castel Gandolfo. Escuchemos. And just a couple of days ago we heard
Hace solo un par de días escuchamos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el que Jesús dice muy claramente que, al final del mundo, se nos preguntará cómo recibimos al extranjero. ¿Lo recibimos y le dimos la bienvenida o no? Y creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo. Muchas personas que han vivido durante años sin causar problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora. También deben tenerse en cuenta los derechos espirituales de los detenidos y, sin duda, invitaría a las autoridades a que permitan a los trabajadores pastorales atender las necesidades de esas personas. Muchos están separados de sus familias durante mucho tiempo. Hacemos una pausa ya al volver. En la víspera de la fiesta de los mártires españoles del siglo XX, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez, habla de los 39 religiosos mártires de 1934 destacados en su reciente libro. Además, Jamaica, Cuba y Haití reciben alimentos y suministros de las Naciones Unidas tras el paso del huracán Melissa. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Estados Unidos, el demócrata y autodeclarado socialista Zohran Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York, convirtiéndose en el primer musulmán en ocupar el cargo. Prometió destinar $65 millones a terapias hormonales para cambio de sexo, crear una oficina de asuntos LGBT y declarar a Nueva York ciudad santuario para ese colectivo. El alcalde electo de 34 años también ofreció duplicar los fondos para el aborto y limitar la acción de los centros pro vida. Mientras la demócrata Abigail Spanberger, ex agente de la CIA y ex congresista, fue elegida primera mujer gobernadora de Virginia. Considerada una de las figuras más proabortistas del partido, apoyó una enmienda constitucional que garantiza el acceso al aborto y prometió vetar cualquier restricción a la anticoncepción o a la fertilización in vitro. Ahora escuchemos las primeras declaraciones de Zohran Mamdani como alcalde electo de Nueva York este miércoles. The hard work of improving New Yorkers' lives starts now. El arduo trabajo de mejorar la vida de los neoyorquinos comienza ahora. Ese proceso inicia con la transición. En los próximos meses, mi equipo y yo construiremos un ayuntamiento capaz de cumplir las promesas de esta campaña. Formaremos una administración que sea a la vez capaz y compasiva, guiada por la integridad y dispuesta a trabajar tan arduamente como los millones de neoyorquinos que llaman a esta ciudad su hogar. Ampliaremos nuestra red de contactos, hablaremos con los organizadores que están al frente de la lucha por mejorar nuestra ciudad, con veteranos del gobierno, con una trayectoria comprobada, con expertos en políticas públicas de todo el país y del mundo, y con los trabajadores que mejor que nadie conocen las necesidades de sus barrios. Mi mensaje a los agentes del Servicio de Migraciones y a todos los habitantes de esta ciudad es que todos se regirán bajo la misma ley. Si la infringen, deberán rendir cuentas. Lamentablemente existe una creciente percepción en todo el país de que ciertas personas tienen permitido violar la ley, ya sea el presidente o los propios agentes. Lo que los neoyorquinos buscan es una era de coherencia, claridad y convicción, y eso es lo que les ofrecemos. Creo que la lección para el presidente Trump es que no basta con diagnosticar la crisis que atraviesan los estadounidenses de clase trabajadora. Hay que actuar para solucionarla. El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en su campaña también prometió aumentar el financiamiento del Centro de Acceso al Aborto de la ciudad. Sobre su promesa de limitar la acción de los centros Provida, Mamdani expresó que protegerá a los neoyorquinos de los centros de embarazo Provida, fueron sus palabras. Los acusa de difundir información falsa o engañosa. Cabe resaltar que los centros de embarazo Provida en Estados Unidos en los últimos años han librado numerosas batallas legales contra los estados por censurar su discurso, informa Catholic News Agency. Este jueves se celebra en España la fiesta de los mártires del siglo XX en el país. Fueron cerca de 10.000. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez, acaba de publicar un libro sobre los 39 mártires de la Revolución en 1934, 2 años antes de estallar la Guerra Civil. Nuestro corresponsal en España, Nicolás de Cárdenas, lo entrevistó y estas son algunas de sus reflexiones. Contar las historias de estos mártires no es para ilustrar una doctrina cristiana ya bien establecida, principalmente, sino que es poner de manifiesto la esencia del cristianismo, que es una historia, es la historia de Cristo y de sus testigos. Sangre de Cristo es la que nos salva, no los planes de salvar al mundo que hacemos nosotros, ni de salvar a la Iglesia que hacemos nosotros. Entonces, esto es fundamental para eso, y por eso, si conocemos la historia de los mártires,
recuperaremos la fuerza evangélica para llevar la salvación y el evangelio a la cultura moderna. Pero qué mal les hace que yo rece. Y la forma en que el cristianismo se expande y atrae no es contando doctrinas, no es indoctrinación, que decía al principio, sino contando historias, contando la historia de Cristo en la cruz y la historia de sus mártires y de sus santos. Ellos, los mártires y los santos, son presencia viva de Cristo en la historia de cada época. Leer la vida de los santos y los mártires es leer el Evangelio vivo. Los santos son el Evangelio el vivo, no solo escrito, sino vivo. Y su sangre es la de Cristo hoy. Entonces, este libro cuenta historias de Evangelio. Juro por Dios, sobre las Sagradas Escrituras, que declaro toda la verdad sobre los hechos ocurridos en Barbastro. La motivación principal del libro es dar a conocer al gran público, porque no hay ningún otro libro sobre todo este fenómeno de los 39 mártires de la Revolución de 1964, que recoja este hecho sintéticamente en pocas páginas y a la altura de cualquier lector. El primer fin de este libro es abrir un horizonte de fe para los que no la tienen y animarles a profundizar y estar contentos con su fe para los que la tienen, porque este testimonio es muy fuerte. Y la Iglesia no crece y no se arraiga en los pueblos y las culturas por indoctrinación, sino por atracción. ¡Viva el corazón de María! Cuando te mate, me voy a quedar contigo. Mártires del siglo XX, en España las cifras están en torno a los 10.000. Las cifras más exactas son las referentes a los eclesiásticos, es decir, a los sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. Porque en su caso, el asesinato fue principalmente por ser lo que eran, es decir, por ser testigos de Jesucristo, por ser católicos. Y que no fuera así hay que demostrarlo. Porque puede haber casos que no fuera por eso, que fuera por alguna venganza. ¿No? Y en cambio de los laicos es más difícil demostrar cuál fue la causa primera. Los mártires del siglo XX son aquellos que fueron víctimas de las ideologías totalitarias, de diversos signos políticos, sobre todo marxistas y nacionalsocialistas, que cuando se hicieron con el poder o mientras luchaban por el poder, como es el caso de España, llevaban en su programa la aniquilación de la fe, de la religión y de la Iglesia cristiana. Son las historias de los santos y de los mártires en especial las que plantan la Iglesia. Esto lo hemos olvidado porque estamos ideologizados. Estamos más en el mundo de las ideas y de las teorías que de la vida. Y el Evangelio no es una teoría, es una sangre. ¿Qué ofrece el Evangelio al mundo? No ofrece una doctrina, sino una sangre, la sangre de Cristo. Llevamos la mirada a Jamaica, devastada por el huracán Melissa, en recuperación maratónica con ayuda del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Suministros de ayuda esenciales están llegando a St. Elizabeth y Westmoreland. Zonas aisladas por postes de hormigón caídos y árboles esparcidos por las carreteras. Recibieron 2.000 cajas de ayuda alimentaria este fin de semana, reporta Associated Press. Cuba y Haití también están entre las naciones de atención preferente con intensas labores de socorro. Escuchemos a un portavoz de la ONU desde Jamaica. Nuestra prioridad es llegar a comunidades aisladas como esta, personas que han perdido sus hogares, medios de subsistencia, que aún están en estado de shock. La ayuda como estas cajas de alimentos que estamos llevando a esta escuela es urgente para muchos. Hay más de 5 millones de damnificados por el huracán Melissa y nuestro compromiso como Programa Mundial de Alimentos es satisfacer sus necesidades alimentarias inmediatas. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.